En Sinaloa, tras un operativo federal, detuvieron a un líder criminal y a 3 de sus cómplices. Imagínate esto. Son las 10:30 de la mañana en Los Mochis y el barrio de Loma Dorada huele a pan dulce. Hasta que, de pronto, el aroma cambia. Se cuela un olor metálico, a pólvora y miedo. Lo siguiente que se escucha no es el pregón del señor de las tortillas, sino el rugido grave de motores afinados para velocidad, no para discreción. Entran 2 vehículos de lujo, vidrios tan polarizados que reflejan más que una confesión incómoda. Dentro, hombres armados que no caminan, flotan con esa seguridad arrogante de quien sabe que su nombre provoca susurros. Un vecino, curioso de más, se asoma. Ve el cañón de un rifle asomando por la ventanilla. Baja la cortina, no vuelve a mirar. Pero ese lunes no era un día cualquiera. Desde la capital, Omar García Harfuch seguía cada movimiento en tiempo real. La orden viaja por radio como un rayo. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Se activa la operación. Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR. Todos. Helicópteros listos. Patrullas cruzando arterias principales. Cerco coordinado. El objetivo no es un cualquiera. Jesús Miguel Avendaño Jiménez, alias Chendo, o el 16, brazo armado vinculado a los Mayos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque cuando marcó el alto la primera unidad, la respuesta no fue sí, oficial. Fue rugido de motor, acelerador al fondo y una persecución que pondría a temblar al pavimento. Y a todo Sinaloa. El operativo no empezó con balas ni gritos, sino con silencio calculado. En la esquina de Cedro y Magnolia, un sedán viejo que parecía abandonado escondía a un equipo de vigilancia federal que llevaba días ahí, como vecinos incómodos que lo ven todo. Desde su punto ciego, captaron el momento exacto. Una camioneta blindada negra avanzando despacio, sin prisa, como quien sabe que la calle le pertenece. En la ventanilla, el cañón de un rifle descansaba sobre la pierna de un tripulante, tan casual como si fuera una taza de café. Detrás venía un sedán deportivo gris, también blindado. Se detuvo junto a la camioneta, y como si estuvieran en un intercambio de galletas, el conductor bajó el cristal y entregó un paquete envuelto en cinta canela. 10 segundos exactos, ni uno más. En el mundo criminal, ese tipo de precisión no es casualidad, es un reloj suizo. Pero para el delito. Por radio, la voz fue breve. Objetivo confirmado. Están listos para moverse. Lo inquietante no era solo que estuvieran armados, sino que no escondían nada. Avanzaban tranquilos, seguros, como si la ciudad fuera su patio. Ese tipo de actitud no se compra en la tienda. Se gana con años de impunidad. En las alturas, un dron de reconocimiento marcó sus posiciones. Helicópteros ya rugían a baja altura, listos para caer como halcones. El cerco se cerraba metro a metro, y abajo, las unidades tácticas se acomodaban en intersecciones clave. En ese momento, todos los ojos y las miras estaban sobre ellos. Pero lo que nadie sabía era que en menos de 10 minutos, esa calma tensa se rompería. Y lo que vendría después no lo había ensayado ni el más optimista del gabinete de seguridad. La orden fue clara y seca. Luz verde, intercepten. En cuestión de segundos, las calles de Loma Dorada dejaron de ser un barrio costero y se convirtieron en un tablero de guerra. Pickups blindadas con torretas bloquearon intersecciones. Las sirenas comenzaron a rebotar en las paredes como si estuvieran marcando el ritmo de una canción de tensión. Y desde el cielo, los helicópteros bajaron lo suficiente para que sus sombras se pegaran a los techos como un mal presagio. El primer convoy federal se plantó frente a la camioneta blindada. El conductor, en vez de frenar, hundió el pie en el acelerador. El rugido del motor ahogó el grito de ¡Alto Federal! Y el polvo del pavimento golpeó las carrocerías de las patrullas como una ráfaga de grava. Detrás, el sedán deportivo hizo un giro brusco, buscando la salida hacia la carretera Culiacán-Los Mochis. La persecución empezó con la adrenalina al tope y un problema añadido. Civiles en la zona. Madres jalando a sus hijos hacia el interior de las casas. Comerciantes bajando cortinas metálicas con manos temblorosas. El aire olía a caucho quemado y metal caliente. Por radio, la voz del mando cortaba el ruido como un cuchillo. Desvíenlos hacia el kilómetro 2011. Cerramos flancos en la autopista. El plan era simple y letal. Empujarlos a un embudo de acero, donde no habría escapatoria. En la recta final, un blindado militar bloqueó el paso del sedán. La camioneta negra quedó atrapada entre unidades tácticas y patrullas que se cerraron como mandíbula de tiburón. El chirrido de llantas fue seguido de portazos violentos, escudos al frente, gritos secos, ¡armas al suelo! En menos de un minuto, el rugido de motores se cambió por el chasquido de esposas cerrándose. Pero lo más inquietante no estaba en la captura.
sino en lo que iban a encontrar adentro de esos vehículos. El asfalto aún vibraba cuando los agentes abrieron las puertas de los vehículos. Lo que salió de ahí no fueron simples detenidos, eran piezas clave en un tablero que se juega a muerte. Primero, la camioneta negra. 4 rifles de asalto relucían bajo el sol como si fueran trofeos prohibidos. Cargadores listos, un paquete de cocaína envuelto en cinta canela. Sí, el empaque favorito del crimen organizado. Y, como si no bastara, blindaje artesanal montado sobre un auto robado. Un Frankenstein de acero hecho para sobrevivir balas, pero no a un cerco bien armado. Entre los detenidos, uno destacaba: Jesús Miguel Avendaño Jiménez, alias Chendo o el 16, un nombre que en los pasillos criminales se pronuncia con la misma cautela que una maldición. A su lado, Jason Ariel Tapia Cárdenas, el Flaco Avendaño, operador de confianza. Completando el grupo, José Antonio García Rodríguez y José Vizcarra Cervantes, menos conocidos, pero igual de importantes, los que mueven, cobran y callan. Mientras los subían a las unidades, Chendo levantó la mirada y sonrió. No era una sonrisa nerviosa ni derrotada. Era una de esas sonrisas que dicen: esto no se acaba aquí. Una promesa, o peor, una advertencia. Los agentes lo sabían. Ese gesto pesaba más que cualquier evidencia en la mesa. Porque lo que esos hombres traían no era solo droga o armas. Era un mensaje directo para quien quisiera leerlo. La guerra sigue. Entre armas largas, cargadores y el paquete de cocaína, había algo que no encajaba. Un estuche metálico, del tamaño de una libreta, escondido bajo la alfombra del maletero del sedán deportivo. No tenía marcas, cerradura de combinación y un peso sospechoso. El tipo de cosa que en las películas siempre contiene problemas. En las instalaciones de la FGR, lo abrieron con herramientas forenses. Dentro, una tableta electrónica sellada con cinta plateada, pantalla agrietada y apagada, pero no borrada. Al conectarla a un sistema seguro, el contenido empezó a desplegarse. Y ahí fue cuando la sala se quedó en silencio. No eran fotos de cargamentos ni listas de contactos. Eran mapas digitales. No de Los Mochis, no de la ruta Culiacán-Los Mochis, sino de Sonora, Baja California y Durango. Zonas enteras marcadas con iconos y anotaciones en clave. Cada símbolo representaba una casa fría, un punto seguro para almacenar mercancía o armas. Y entre esos archivos, uno más inquietante. EFEA 2026. Un calendario con fechas y destinos para los próximos 12 meses. No era un plan improvisado. Era una hoja de ruta para expandir operaciones más allá de Sinaloa, conectando 3 estados en un corredor que evitaría rutas vigiladas por el ejército. Para inteligencia, esto cambiaba todo. La célula de Chendo no era un brazo local, era una pieza en un engranaje mucho más grande. Que la tableta estuviera ahí podía significar 2 cosas: un descuido o una filtración interna. Y si era lo segundo, el enemigo no estaba solo en las calles, podía estar dentro. A las 23:41, el celular cifrado de Omar García Harfuch vibró con un mensaje corto y directo. Los mapas y el calendario ya estaban descifrados. No pidió informes largos, no preguntó quién tenía la guardia nocturna. Solo dio una orden: preparen la fase 2. No vamos a esperar a que se muevan. Esa frase, repetida luego en voz baja entre mandos, cambió el sentido del operativo. Lo que había comenzado como la captura de un objetivo prioritario, ahora se convertía en una ofensiva estratégica. La nueva orden se dividió en 3 frentes. Primero, cerco territorial. Las carreteras marcadas en los mapas serían intervenidas con retenes móviles, vigilancia aérea y drones de reconocimiento. Nada entraba, nada salía sin ser visto. Segundo, desmantelamiento financiero. Unidades especializadas empezarían a rastrear empresas fachada, cuentas bancarias y flujos de dinero en efectivo vinculados a la célula Avendaño. La idea no era solo quitarles armas, era dejarles la caja registradora vacía. Tercero, penetración encubierta. Agentes infiltrados en municipios clave para identificar enlaces y proteger a posibles testigos antes de que fueran silenciados. En paralelo, Harfuch ordenó algo poco común: coordinar con autoridades de Sonora y Baja California para ejecutar operativos simultáneos. Así, si la red intentaba moverse hacia el norte, se toparía con un muro invisible y armado. Esa misma tarde, un convoy de 26 unidades blindadas salió de Los Mochis rumbo a la sierra y la costa. Helicópteros volaban bajo, proyectando sombras largas sobre los caminos, un recordatorio visible de que el Estado estaba presente. En el centro de mando improvisado, la tensión se podía cortar con un cuchillo.
Harfuch caminaba entre las pantallas con imágenes térmicas y comunicaciones interceptadas. No levantaba la voz, pero cada orden llevaba un peso exacto. Que sepan que los estamos viendo, que entiendan que no hay refugio. En menos de 24 horas, el eco del operativo ya había llegado a todos los rincones donde la célula Avendaño tenía oídos. Y vaya que respondió rápido. En Loma Dorada, las paredes amanecieron con mensajes pintados a mano, frases en clave y firmas que dejaban claro que, para ellos, esto no quedaba aquí. En chats cerrados comenzaron a circular videos de hombres encapuchados jurando represalias, como si fueran avances de una película que nadie quiere protagonizar. Pero la reacción más peligrosa no se veía en redes, sino en la logística. En la sierra, las comunicaciones interceptadas revelaban cambios inmediatos, rutas nocturnas convertidas en diurnas, casas de seguridad vaciadas en horas, cargamentos reubicados con la velocidad de quien sabe que el tiempo se agotó. En los puertos de Topolobampo y Guaymas, la actividad marítima se disparó. Pequeñas embarcaciones cargaban a toda prisa y salían mar adentro sin esperar luz verde. Para inteligencia, estaba clarísimo. El operativo había metido presión y el cártel estaba acelerando para reorganizarse antes de que el cerco se cerrara del todo. En el plano social, el impacto fue igual de fuerte. Comerciantes que antes callaban empezaron a hablar con agentes, contando historias de cobros, amenazas y reclutamientos forzados. Otros, en cambio, reforzaron cerraduras y evitaron salir después de las 9 de la noche. El miedo no se había ido, solo había cambiado de forma. En las reuniones privadas, Harfuch fue directo con las autoridades locales. El verdadero éxito no es detener, es impedir que vuelvan. Y aunque suena bien en papel, en la calle todos sabían que el crimen organizado no olvida y mucho menos perdona.